Y pues bueno, ya estamos grabando la sesión de esta conferencia que es vibraciones que sanan, que restablecen nuestro cuerpo, precisamente conociendo lo que es el agua, los iones y las frecuencias que potencian la electricidad y bienestar de nuestro cuerpo también utilizando la tecnología de Healy. Y pues bueno, hoy está conmigo, acompañándome, la doctora Paola Garza, que como les comento, ella es médico con una experiencia de más de 12 13 años en la parte médica, en diferentes ramas. Algo que me gusta y casi diferenciadora, Paola, con todos los médicos que están trabajando hoy en día con nosotros, es que ella también está mucho en la práctica de cirugía, o sea, ella está también en esa parte, pero también trabaja por el otro lado en la parte de medicina del estilo de vida y longevidad a través de consulta. Entonces ahora sí que tiene todas las fases de lo que es la medicina, tanto integradora como también quirúrgica. Y es importante tener a alguien que también sabe de toda esta perspectiva. Pero hoy, bueno, nos va a hablar de este tema. Así que, doctora Paola, bienvenida. Qué gusto que estés por aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, este es un tema que no está tan difundido, pero que sí es muy importante y es una de las cuestiones básicas. ¿Por qué digo básicas? Porque realmente en todas pues las carreras o los estudios en el área de la salud, lo vemos desde las materias troncales y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la magnitud de esta información hasta que pues estamos fuera y lo vemos en la práctica clínica. Entonces, pues hoy sí va a ser un poquito técnica la clase, o sea, sí necesito que tengan el chip de que van a hacer cosas a lo mejor que nunca han escuchado, que nunca han visto, que a lo mejor no están tan familiarizados con cuestiones tan fisiológicas, pero sí necesito también pues que esta información sea difundida desde esta perspectiva, desde este punto de vista, desde la profundidad de la información, porque es la única manera que se nos puede quedar grabado de tal manera que le demos la importancia que tiene. Entonces, pues este tema, el subtítulo es cómo el agua, los iones y las frecuencias potencian tu bioelectricidad y bienestar con Healy. Principalmente, pues sabemos que somos energía. Entonces, siguiente slide. Esta diapositiva, bueno, a mí me gusta mucho hacer la conexión con cuestiones de literatura, de arte, de idiomas, y pues es una forma también muy importante para que se quede grabado en nuestra mente la importancia de este tema y de lo que estamos viendo hoy, que es el agua. Entonces, pues no lo voy a leer en francés, pero bueno, yo creo que este personaje todo el mundo lo puede tener en mente, que pues tiene una obra maravillosa y famosa, pero otra de las obras que no habíamos escuchado tanto es Tierra de Hombres. Entonces, siguiente slide. Lo pongo en francés pues para no perder como la esencia del autor, pero aquí les traigo también la parte en español. Y pues este es un fragmento de este libro maravilloso que él escribió cuando pues en secundario a una experiencia personal. Él era pues también aviador, Antoine de Saint-Exupéry, eh, y pues bueno, también le gustaba viajar él mismo siendo el piloto. Pero en una de esas ocasiones, él se quedó varado en el desierto de Sahara y pues fue cuando le dio o hizo esta reflexión más bien acerca del agua, que dice, el agua no tiene sabor, ni color, ni aroma, no se puede definir, pero se saborea sin ser conocida. No es necesaria para la vida, más bien es la vida. Bueno, eso le estaba diciendo directamente, lo estaba escribiendo directamente para el agua, ¿verdad? Y pues estaba también como extensión de esta, pues de todo este fragmento, nos llenas de un placer inexplicable para los sentidos, contigo nos devuelves todos los poderes a los que habíamos renunciado. Por tu gracia se abren todos los manantiales secos de nuestros corazones y es la mayor riqueza del mundo y también la más delicada. Y pues bueno, este autor y escritor no era ni científico,
no estudió la fisiología, sin embargo le dio una importancia al agua que pues bueno, nosotros a veces la obviamos, pero pues digamos, o la damos por hecho más bien, pero cuando este elemento nos falta es cuando nos damos cuenta de la importancia. Entonces, siguiente. El agua pues es el principal medio de fluido de la célula. Aquí podemos ver, o sea, normalmente pues sabemos que el 70 o el 60% de nuestra composición corporal es agua. Sin embargo, pues cada órgano va a tener también su composición de agua en lo individual. Entonces, pues desde el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones, los pulmones, todos estos músculos que son, más bien, perdón, todos estos órganos que son pues los órganos, digamos, vitales tienen la mayor composición de agua. Y pues bueno, lo que tiene menor composición de agua, que lo vamos a ver más adelante, es el tejido graso. El agua, pues es el principal medio de fluido y está presente en la mayoría de las células, excepto en las células grasas, como lo comentaba, en una concentración hasta del 85%. La importancia de este elemento también es que pues muchas sustancias químicas se disuelven en el agua y otras pues se encuentran suspendidas como partículas sólidas. Siguiente. Esta parte es pura fisiología. Entonces, ya vimos la parte del agua, la parte de los iones, pues es importante porque la célula maneja potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato y sodio, cloruro o calcio, pero principalmente sodio y potasio van a ser de los más importantes. Son necesarios pues para el funcionamiento de algunos mecanismos de control celular y pues para la función celular. Los iones actúan en la membrana celular y pues son necesarios para la transmisión de impulsos electroquímicos. Desde aquí empezamos a ver que pues es muy más bien que son muy importantes los iones, el medio de transporte que es el agua. ¿Para qué? Pues para que viajen los impulsos químicos y bueno, eléctricos, más bien en las fibras nerviosas y musculares principalmente. Siguiente slide. Y pues bueno, las células, como vimos al principio, bueno, uno de los slides pasados, cada órgano va a tener su composición de agua o más bien el porcentaje de agua con el que van a trabajar, pero pues las células también, principalmente por eso, se van a diferenciar entre sí. Comparten ciertas características, pero sí van a tener una diferencia en la forma en la que el oxígeno va a reaccionar con los elementos como carbohidratos, grasas y proteínas para liberar esta energía y pues para que el funcionamiento celular esté en óptimas condiciones. Entonces, pues necesitamos todo, necesitamos tanto el medio de transporte como los iones. Y los mecanismos generales para transformar los nutrientes en energía son básicamente los mismos en todas las células, pero pues sí van a tener ciertas características que las van a estar diferenciando, como que, pues por ejemplo, las células musculares van a trabajar con mucho mayor energía que a lo mejor otras células de otros órganos. Siguiente. Y pues el líquido extracelular, que es el ambiente interno, o sea, aquí voy a explicar cómo está compuesta pues todo el tejido corporal, que tenemos un líquido extracelular y un líquido intracelular. Y esto va a ser importante por el intercambio de iones. Entonces, primeramente, el extracelular, que es el ambiente interno, aproximadamente el 60% del cuerpo humano es líquido, principalmente, como ya pues lo vimos, y pues es una solución acuosa de iones y otras sustancias. Este líquido se va a encontrar afuera de las células y pues es el líquido extracelular y eh, el líquido constantemente está en movimiento y pues luego se va a mezclar el líquido intracelular con el extracelular, pero más adelante vamos a ver también, a ahondar en este tema. Uno de los
científicos o fisiólogos franceses más reconocidos por estos descubrimientos del líquido intracelular y extracelular fue Claude Bernard, que pues imagínense, hace más de 100 años que estuvo haciendo estos estudios y él pues hizo el descubrimiento de que el líquido extracelular se encuentran los iones y los nutrientes que las células necesitan pues para mantener la vida. Y vio que todas las células viven en un entorno, en un entorno que es el líquido extracelular y bueno, también que es el entorno interno del cuerpo. Y pues bueno, las células, o sea, en sus descubrimientos, vio que las células son capaces de vivir, crecer y realizar sus funciones específicas siempre que este entorno interno disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno y glucosa, así como diferentes iones, aminoácidos y sustancias grasas y, bueno, otros componentes. Entonces, pues todo esto va a ser importante para que la célula tenga la materia prima para poder hacer sus funciones energéticas y metabólicas, pero pues para el metabolismo necesita también tener esa energía. Siguiente. Y pues bueno, en el líquido extracelular principalmente va a ser la regulación de los electrolitos. Aquí vemos, por ejemplo, los vasos sanguíneos y las células, que a manera de referencia, y pues vemos que el líquido extracelular va a estar afuera de las células y pues va a haber líquido también intracelular adentro de las células en estas estructuras. Entonces, pues esto va a ser importante porque cada elemento, o sea, tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular tiene sus componentes de iones y sustancias y pues esto va a hacer que haya una adecuada transmisión de estos elementos para que la célula pueda funcionar óptimamente. Y Y pues bueno, eso también, o como lo habíamos visto también en pláticas pasadas, es muy importante tener esto en cuenta desde esta perspectiva tan pequeña. ¿Por qué? Porque así también muchos órganos van a trabajar para depurar elementos de desecho, como cuáles, pues los pulmones, los riñones, y para todo esto necesita que haya una adecuada, pues como ambiente afuera de las células, que es este líquido extracelular. ¿Listo? Y pues bueno, el líquido intracelular, que es una referencia desde la fisiología de la célula, y difiere significativamente del líquido extracelular, o sea, sí van a tener compuestos o componentes diferentes. El líquido extracelular pues va a tener grandes cantidades de potasio, magnesio, fosfato en lugar de los iones de sodio y cloruro que están en el líquido extracelular. A lo mejor esto se les va a hacer un poco técnico, pero sí es importante que tengamos en mente que pues también hay minerales en nuestro organismo, en las células y pues a este nivel. Los mecanismos especiales para este transporte a través de las membranas celulares mantienen pues las diferencias en esta concentración iónica entre los líquidos intra y extracelular. ¿Qué pasa cuando no tenemos los elementos adecuados en nuestro organismo? Pues que no va a haber adecuado transporte de estos elementos, de estos iones, entonces nos va a faltar alguno de estos iones y pues no va a haber, o la célula no va a tener esa materia prima adecuada para estar haciendo pues el intercambio de líquido. Entonces, si tenemos más o menos de ciertos elementos, pues la célula pues no va a hacer sus funciones adecuadas como las tiene que hacer. Y pues eso va a traer sus consecuencias. Entonces, más adelante vamos a ver también. ¿Listo? Esta otra, eh, pues así como gráfica también ya de lo último de fisiología que vamos a ver hoy, que es un elemento muy importante que es el ATP. Entonces siempre hablamos como de la energía de las células y de cómo la célula tiene que trabajar con energía para estar haciendo estos movimientos de iones, pero pues muchas veces no nos ahondamos en el tema. A mí pues me gusta mucho ahondar en el tema e irme hasta lo último en cuanto a investigación. Entonces pues no nada más quedarnos con lo superficial, sino ir pues a la parte esencial. Entonces, el ATP es una molécula fundamental en la célula, en nuestro organismo,
porque pues es la moneda energética que va a utilizar la célula para hacer el intercambio de iones, principalmente sodio y potasio. Entonces, sin este elemento energético no se puede hacer el transporte en la célula de sodio y potasio. Necesita tener esta energía porque pues es la forma en la que la célula va a trabajar. Entonces, pues todos los seres vivos almacenamos y transportamos energía química directamente utilizable por las células en esta forma de ATP. Entonces, el ATP va a tener ciertos cambios en su molécula para que, o sea, va a liberar cierta sustancia para que se transforme en ADP y entonces ya la célula lo puede utilizar y puede hacer el transporte adecuado de los iones. Y pues bueno, este elemento suministra energía de forma inmediata para pues que la célula pueda hacer su función y pues también contracción muscular, síntesis de proteínas y transporte nervioso. O sea, todo este trabajo que hace la célula no se podría hacer si no hay energía. Y pues bueno, una manera muy fácil de explicarlo también es la contracción muscular, que es otro tema también muy interesante, pero la célula muscular también va a funcionar de la misma forma con energía. Siguiente. Y pues bueno, a veces hablamos mucho del sodio, del potasio como elementos, pero pues aquí les puse precisamente estas imágenes porque nos damos cuenta de que son electrones también en estas moléculas. O sea, hablamos de los electrolitos y de estos elementos de una manera a lo mejor muy general, pero pues no nos damos cuenta de que también tienen su propia órbita de energía. Y pues bueno, como les comentaba, con el ATP, que es la forma en la que la célula va a utilizar la energía, se libera un enlace de fosfato de alta energía, como vimos en la diapositiva pasada. Entonces, pues esta energía liberada es la que va a utilizar la célula para transporte de iones, sobre todo, pues como vimos, el sodio y el potasio al interior de la célula y el sodio hacia afuera. Y pues bueno, se dice que esta bomba sodio-potasio, que es electrogénica, porque crea pues este potencial de membrana, que es como va a trabajar la célula. Entonces, una forma muy fácil de entenderlo es que cuando uno toma agua sola, sin otros elementos, sin sodio, sin potasio, pues es pura agua en la que pues la célula no puede trabajar con esa agua. Entonces muchas veces nos dicen, pues toma 2 o 3 litros de agua porque es lo que te toca tomar de acuerdo, pues no sé, a tu composición corporal o a lo mínimo recomendable de líquido a tomar, pero pues si no tiene nada de moléculas o de iones o electrolitos el agua, pues se va a estar acumulando, pero la célula no va a estar pudiendo hacer este intercambio porque es pura agua. Entonces es cuando, pura agua sola, es puro líquido y es cuando el paciente o la persona pues va a tener, por ejemplo, celulitis que se va a ver clínicamente y pues obviamente pues lo vemos mucho la parte pues externa, pero no nos estamos dando cuenta de que es un daño al organismo desde el interior. Entonces, pues no le estamos ayudando a nuestro cuerpo si tomamos muchísima agua sin estos elementos. Y pues bueno, también que al momento de eliminarla por la orina, pues va a ser un agua que va a estar totalmente pues incolora porque se está tirando pura agua, así como entra va a salir y entonces no le damos oportunidad al organismo de que haya este intercambio de iones. Y pues, ¿por qué es importante? Porque nuestra sangre o el plasma también tiene, o sea, tiene que tener cierto equilibrio. Entonces, pues si no hay estos elementos para que el cuerpo pueda hacer este equilibrio, pues es cuando vienen otros problemas que ya se van a manifestar en la salud porque pues no tenemos la composición correcta en nuestro organismo de iones. Siguiente. Y pues bueno, existen estos potenciales eléctricos a través de las membranas en todas las células del cuerpo. Entonces, algunas células, como las nerviosas o las musculares,
que son capaces de pues, generar estos impulsos electroquímicos que son los que más vamos a estar tomando en cuenta. Todas las células, pues como les comentaba, utilizan energía, pero principalmente las células nerviosas y las células musculares, pues son en las que más nos podemos dar cuenta que hay intercambio eléctrico. Entonces, estos impulsos se utilizan para transmitir señales pues, a lo largo de estas membranas nerviosas y musculares que tenemos literal en todo nuestro organismo. Entonces, ciertos tipos celulares como las glándulas o las células ciliadas de otros órganos activan también muchas de sus funciones por medio de la energía, pero sí van a trabajar diferente. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, una célula no va a quemar las mismas calorías que otra célula de otro órgano. Entonces, cada célula de cada órgano pues va a estar trabajando a diferentes niveles energéticos, pero pues principalmente donde más se puede ver, como les comento, es en las células nerviosas y musculares. Siguiente. Y pues bueno, ya lo último de fisiología que vamos a ver hoy, pero que sí es muy importante, es la difusión del potasio pues al exterior y del sodio al interior de la célula, que más o menos ya lo vimos en las slides pasadas, pero pues aquí vemos una gráfica muy importante. ¿Por qué? Porque vemos la energía en milivolts y en carga positiva o negativa. Entonces, pues la célula, aquí ponen el ejemplo de la fibra nerviosa, pues va a estar haciendo este intercambio que pues va a requerir energía. Entonces es una forma fácil de explicar que la célula necesita energía para estar haciendo el intercambio de iones. Entonces aproximadamente se dice desde el punto de vista fisiológico que 94 milivolts con negatividad dentro de la membrana de la fibra es la que se utiliza para transportar el potasio dentro de la célula y, y el sodio necesita, o sea, para el intercambio de sodio se necesitan 61 milivoltios. Siguiente. Y pues bueno, parte del agua está organizada alrededor de las proteínas y membranas y esta organización influye en cómo se distribuyen las cargas eléctricas. Como lo comentábamos, pues todo el resumen de la parte de fisiología está, pues digamos, en esta parte siguiente que vamos a ver. ¿Por qué? Porque, pues, si no le damos al organismo los elementos, como comentaba, y pura agua, pues no va a tener la posibilidad de tener pues esta energía o este intercambio de iones que genera energía. Siguiente. Y pues bueno, el agua con iones ahora sí es conductor eléctrico del cuerpo y el medio donde viajan pues los iones es la interfaz entre las frecuencias externas y la biología. Y pues es el modulador de los campos eléctricos celulares también. La energía biológica no ocurre en el vacío, sino que ocurre en el agua. Bien. Y pues desde la física, pues el agua es una molécula polar que tiene carga positiva y negativa, puede reorganizarse estructuralmente según estos estímulos y permite pues el movimiento de protones y electrones como hemos visto. El agua transmite estas cargas y pues es muy importante porque participa en los fenómenos de esta resonancia molecular. Entonces, sin agua no habría conducción bioeléctrica eficiente. Entonces, imagínense un organismo en donde, pues como ya hemos visto en las gráficas de la célula, no hay medio de transporte, pues no va a tener como un soporte estos iones para que haya intercambio eficaz. Entonces, pues si estamos deshidratados, si no hay eh, los elementos en la célula para que trabaje, pues no le damos las herramientas adecuadas para que ni haya energía, ni haya buen intercambio de iones, ni haya impulso eléctrico en nuestras células, ni conducción. Entonces, siguiente.
y muchas veces trabajamos con mucha energía, pero si no damos pues una de las materias primas, pues va a estar complicado que nuestro organismo vaya a responder como queremos. Entonces, pues aquí traigo un ejemplo muy bueno y muy puntual de por qué es importante la cuestión de los minerales. Entonces, antes de usar plásticos, o sea, mucho tiempo antes de que la industria pues creciera y se utilizaran otros elementos perjudiciales para nuestro organismo, se utilizaba pues el cobre. El cobre se utilizaba en pues para transportar el agua y para estarla utilizando de esta forma. ¿Por qué? Porque este metal pues mata bacterias, virus, naturalmente, pues literal al contacto. Entonces, no solo esta parte, sino que también es conductivo y conlleva una carga eléctrica. Entonces, por eso lo utilizaban en tiempos antiguos, que bueno, recientemente pues ha regresado un poco esta práctica y se ha vuelto a utilizar pues recipientes que no son de plástico, siguientes, que son de cobre. Y pues bueno, el cobre lo puse específicamente ahorita en esta presentación como ejemplo porque funciona en la producción de energía del organismo como un cofactor esencial en la mitocondria donde se permite la generación de ATP. Y por eso pues toda la explicación inicial del ATP y la generación de energía, porque el cobre como elemento también es una parte importante que el cuerpo utiliza, así como el magnesio, el potasio y el sodio para generación de esta energía. Entonces, sin cobre, las células no pueden producir eficientemente la energía necesaria para las funciones vitales. Y pues bueno, esto ya no lo puse aquí, pero pues hay muchos alimentos que contienen cobre en menor o mayor cantidad que a veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que no lo estudiamos y no lo vemos y no nos preguntamos acerca de qué más contiene nuestro organismo de minerales y no quedarnos nada más con los básicos, porque sí, esto es una realidad, hay el cobre literal no lo tenemos que consumir en la alimentación y si no hay alimentación adecuada, pues suplementarlo y hay personas que lo necesitan más, pero la conclusión es que mejora la frecuencia vibratoria y pues esto de alguna manera lo sabían en el pasado y por eso utilizaban pues estos recipientes de cobre para que pues se cumpliera como doble función, tanto de purificar el agua como de que fuera un boost energético frecuencial. Entonces, y pues sabemos que también en muchas ocasiones se utilizaban las tuberías de este metal, de cobre, que ahora ya no hay tanto, pero pues vemos la importancia de por qué se utilizaba esto. Siguiente. Y pues bueno, la frecuencia lo es todo, es tu estado de ánimo, tu salud, tu conciencia y todo está ligado a la vibración. Las frecuencias bajas equivalen a un pues estancamiento, enfermedad y control. Y pues las frecuencias altas equivalen a claridad, vitalidad y libertad. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos pues un adecuado medio para el transporte de estas frecuencias? Pues por esto mismo, porque si no tenemos suficiente agua y iones en nuestro organismo, pues las frecuencias no van a, no, la frecuencia vibracional pues no va a trabajar en el nivel que necesitamos para que nuestro organismo esté en adecuada función, sino pues que va a haber frecuencia baja, no va a haber pues esa materia prima para que la célula pueda hacer ese transporte de frecuencias adecuadamente. Siguiente. Bueno, aquí les traigo un ejemplo muy padre. Antes de ponerlo, eh, hay otras, este video muestra cómo la frecuencia del sonido va a tener como una influencia en el líquido o en el agua. Utilizan aquí otros elementos como el fuego, en algún momento eh, fuego o aire, pero vamos, o sea, no dura tanto, pero vamos a estar viendo ciertas partes o más bien poner atención en ciertas partes donde sí se utiliza, donde van a utilizar el agua. Entonces, este músico, Nigel Stanford, él pues hace
mezcla de sonidos, entonces creó este pues video para hacer ver que la ciencia y la música tienen su sinergia en los elementos, en estos elementos como el fuego y el agua. Entonces, pues vamos a verlo y vamos a poner especial atención en el líquido. No tiene sonido, ¿verdad? Si quieres lo pausamos, Fer, y voy a ponerlo, lo comparto acá. The film we were about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Y lo voy a detener porque ya lo vimos, pues la parte que quería que viéramos, la más importante, lo del agua. Entonces voy a regresar al siguiente.
Ahí están viendo mi pantalla. Sí, está viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Ver? Ok. Em, Pues bueno, al someter el agua a frecuencias de sonido como por ejemplo 24 a 25 Hz, se pueden crear espirales o efectos de cámara lenta o reversa en gotas de agua al capturarlas con la cámara. Entonces, pues es el ejemplo que vimos en este video. Pues el agua reacciona a las vibraciones, lo que puede influir en su comportamiento físico y en la experiencia sensorial de quien la observa. Entonces, si nos vamos a la parte de nuestro organismo y de todo lo que ya vimos de agua, iones y toda la composición de nuestras células, pues nos damos cuenta de que va a tener influencia, pues tanto el sonido como las frecuencias vibracionales en Hertz, en la función corporal o en la forma en la que nuestras células van a reaccionar. Entonces, cuando el agua está bien estructurada, hay mejor conductividad y eh, bueno, más bien, cuando está estructurada o cuando está bien estructurada va a haber mejor conductividad, y cuando está desorganizada hay inflamación y estrés oxidativo, va a haber una interferencia en la señal eléctrica. Y pues bueno, si la frecuencia coincide con la frecuencia natural de un sistema biológico, se va a producir resonancia, aumenta la amplitud de vibración y se va a facilitar la coherencia funcional. En estados cuando tenemos o cuando estamos bajo estrés crónico, deshidratación celular o deficiencia mineral o inflamación, pues no va a haber adecuada conductividad. Se altera esto mismo, se altera el potencial de membrana y se altera la coherencia eléctrica. Entonces, si yo les explico todo esto sin irnos a la parte de la fisiología, pues a lo mejor muchos no lo van a como a captar desde la profundidad del tema. Entonces, pues bueno, les puedo decir nada más que cuando el organismo está en un estado de estrés, inflamación y deshidratación, pues no va a haber adecuada función celular. Y pues esto va a generar comunicación celular deficiente, fatiga mitocondrial, mayor ruido electromagnético interno, y pues no va a haber una adecuada función orgánica en general. Y pues en la medicina integrativa se va a trabajar con hidratación estructural, mineralización adecuada del organismo, regulación del sistema nervioso, exposición al sol moderada, que también es importante, y las microcorrientes o frecuencias reguladoras. Entonces, pues a manera de conclusión, el agua no es solo hidratación, sino un medio conductor de información eléctrica. Súper. Qué gran clase nos acabas de dar. Es súper importante todo esto que nos estás hablando y que nos estás educando, porque normalmente vemos el agua, como dices, bien superficial, como que sí hay que echarle pues minerales y yo creo que hasta ahí. Pero algo que ahorita se me viene y que te quiero preguntar y también para que hagamos conciencia de esto es si nos damos cuenta que aún el agua, si no está bien estructurada y no tiene esto, no es tan bueno para nuestra salud. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos otras cosas como un refresco que ya tiene otras cosas, una soda, el alcohol mismo y otras fuentes bueno, de tomar líquidos en nuestro cuerpo? O sea, porque igual decimos, sí, el agua hay calidades, pero yo creo que aquí es el momento de hacer conciencia de que hay otras sustancias de líquidos que aún son más nocivas. Entonces, no sé si nos puedas ahí hablar de eso. Claro, o sea, igual como lo comentaba desde la parte de la fisiología, realmente en ningún momento mencioné, bueno, o sea, obviamente sí, sí va a haber esa composición y va a haber aminoácidos y ácidos grasos en nuestra composición corporal y glucosa también, pero a lo que más se le da énfasis es a los iones. ¿Qué es lo que más se va a transportar en la célula? Sodio, potasio. Ese es el elemento intracelular y extracelular por default de nuestro organismo. Entonces,
en ningún momento, o sea, obviamente sí, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos son la materia prima para generar energía y pues la energía la va a ocupar la célula para transporte de iones, pero en ningún momento va a transportar azúcares más que pues la glucosa, que también tiene que tener un equilibrio en nuestro organismo en ese sentido. Pero si nos damos cuenta, lo que más se menciona o lo que más mencioné en esta parte de fisiología fueron los iones, sobre todo sodio y potasio, magnesio, en menor cantidad pues el cobre como lo vimos, pero eh, lo que más contiene el líquido extracelular son iones de sodio. Si nos vamos ahí desde esa parte, el engaño de la industria es increíble porque pues no todos vamos a tener acceso tan fácil a estudiar desde la fisiología. Entonces, si nos ponen una botella de agua de plástico que tiene bajo en sodio o agua ligera, como algunas marcas lo han puesto, pues no tiene nada, es puro líquido. Y bueno, peor los electrolitos que contienen, bueno, las bebidas rehidratantes que tienen glucosa. O sea, realmente no, en casos muy puntuales se va a utilizar estos elementos, pero en una rehidratación normal no necesitamos más que agua, sodio, potasio, nada más. Ya lo demás es parte de la alimentación, pero pues la célula va a trabajar principalmente con estos elementos. Entonces, es el transporte celular. Mira, ahorita Necesitamos todo pues, para están tener haciendo una energía. pregunta muy interesante que yo creo que la tenemos todos. O sea, ¿cómo le agrego sodio y potasio de una manera sencilla al agua? Porque viéndolo también desde todos los que tienen un dispositivo de frecuencias Gili, ese es el elemento principal también para que funcione. Pero entonces, Ujú. ¿qué recomendarías tú como médico para que se mejore esa parte? Pues al agua hay que ponerle sal, pero no es la sal de solo ponerle sodio, porque también la industria nos ha vendido la sal refinada. Entonces, no es la sal refinada que solamente tiene pues sodio y ya, y por eso a veces comentan algunos colegas que pues no hay que aumentar la ingesta de sodio, pero es que es sodio solo, o sea, el sodio, pues como vimos, necesita otros elementos, no le voy a meter a la célula puro sodio si necesita también el potasio, o sea, si no va a sacar sodio de la célula y qué va a meter. Entonces, pues necesitamos todo. Para esto, pues hay ciertas sales que no son refinadas, que, bueno, igual no voy a decir marcas, pero hay ciertas sales que no son refinadas, que tienen todos los elementos. ¿Por qué? Pues literal viene de la tierra, literal viene del mar, literal viene pues de la naturaleza, las sales que no son refinadas y que tienen más minerales. O sea, hay sales que hasta tienen 82 a 84 minerales, eh, y pues ahí tienes todos los componentes. Aquí pues como están comentando, agua con limón y sal mineral, sí, o sea, la sal de mar o la sal que no está refinada y el limón, porque pues el limón también tiene otros elementos, literal sus gajitas es líquido, o sea, así como la toronja, como la naranja, pues tienen ciertos elementos extra como enzimas, vitaminas que van a enriquecer el agua y que no nada más va a ser agua sola, sino que le vas a dar a tu cuerpo un boost de elementos que va a necesitar para sus funciones normales, básicas de la vida diaria. Entonces, pues, ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando una persona, y pues no, o sea, quiero decir que cuando hay pacientes en área de urgencias, de hospitalización, que tienen cambios en sodio, en potasio, ya es porque de plano, o sea, de plano está muy mal su organismo y no está bien regulado en cuanto a estos elementos, cuando hay que reponer farmacológicamente estos elementos. Pero idealmente, o sea, una forma muy fácil también de explicarlo es que el magnesio y el potasio sirven también para el potencial eléctrico del pues, nervioso y del músculo. Entonces, pues hay pacientes que tienen problemas de movilidad por falta de potasio. Entonces, pues si le das a tu cuerpo pura agua, sin nada de minerales, pues cómo se va a mover, cómo va a trabajar, cómo va a tener este intercambio celular. Entonces, cuando se ha tenido, aquí hay otra pregunta.
Cuando se tiene diarrea de más de 5 días, le formulan sueros, afecta, ¿qué se debe hacer para hidratarse? Bueno, pues es que es todo un tema. Por ejemplo, cuando hay diarrea, lo primero que quieren hacerlo, o bueno, en área de hospitalización o de urgencias o incluso de consulta, es eh, cortar el síntoma. Entonces, pues si cortamos el síntoma, mm, aparte de dejar bacterias y más toxinas en el intestino, pues realmente no le estás ayudando a tu cuerpo a rehidratar porque es la misma, o sea, lo mismo que tiene que eliminar se sigue reabsorbiendo con toxinas y pues no, tampoco tiene los elementos iónicos para que sea una adecuada absorción o reabsorción de líquido. Entonces, aquí lo ideal y lo primero que van a poner en el hospital, que siempre lo digo, va a ser una solución salina. La solución salina pues tiene la mezcla exacta de sodio, que pues es literal a la composición plasmática. Entonces, pues le estamos dando a nuestro organismo un extra de líquido, de nuestro mismo líquido ya con la composición adecuada. Entonces, y si se dan cuenta, esa solución salina no tiene glucosa. A menos que, pues bueno, o sea, si hay casos, ¿no? Que llega un adulto mayor que no ha comido en varios días, que está caquéctico, que ya no tiene literal materia prima en su organismo de dónde sacar glucosa, claro que ahí sí necesita, si llega con 30 o 40 de glucosa en sangre, pues se va a necesitar y por eso existen esas soluciones, pero no es para todos. Entonces, lo primero que van a poner va a ser eso, una solución salina. También hay una solución que se llama Harman, que tiene la composición adecuada a nuestro organismo. Y bueno, te quiero hacer una pregunta. Ves que está muy de moda, pues, marcas comerciales de sueros que se usan ya como de uso diario. Sí, Entonces, ahorita a lo que te entendemos es que, pues, obviamente no es una buena práctica tomarla regularmente, pero habría un caso nunca. que nunca, o sea, es lo que te quería preguntar, o sea, habría un caso que diríamos en una diarrea, que tal vez es la pregunta de esta persona. Ahí en esa diarrea porque te dicen, pues, hidrátate, o en una ¿cómo se llama? Cuando estás deshidratado, que te dicen, tómate aunque sea un suero y eso te va a ayudar. O sea, no lo recomiendas. No, incluso, o sea, si no tienen sal de mar en su casa, yo les digo, bueno, pues ya ponle la sal yodada, ¿no? La sal de mesa refinada, mínimo. Pero pues una compuesto como los que vemos comerciales, no. O sea, no, porque no se necesita. O sea, de repente yo sí les comento a los pacientes que le pueden poner miel de abeja natural si es que quieren algo dulce y quieren como un boost, un poquito de glucosa natural, pero realmente no lo necesitas. O sea, el cuerpo, o sea, una persona en un peso más o menos adecuado, o sea, ya no nos vamos a meter en cuestiones más profundas, pero un peso adecuado, si te rehidratas con una solución que no tenga nada de glucosa, es mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque tu organismo va a tener grasa, va a tener proteínas, va a tener materia prima de donde sacar esa energía. No necesitas darle un extra. Digo, ciertos casos sí, por eso hay que individualizar. Si son adultos mayores que ya están muy delgados, que no tengan materia prima para de dónde sacar, pues más energía, obviamente ahí sí se va a necesitar, eh, pues algo más, ¿no? Como la glucosa, que es mucho la cuestión con estos electrolitos o bebidas rehidratantes comerciales, porque todas les ponen glucosa. Y bueno, aparte, deja tú la glucosa, los colorantes, los conservadores, no sé, vete a saber qué más tienen. Hay que checar la etiqueta de cada uno. Pero, pero sí es muy, un adulto normal con una composición corporal adecuada no necesita más. Súper, muchas gracias. Y pues bueno, para Bien, los niños también es diferente, ¿no? A los niños sí hay que ponerles un poquito de glucosa, pero pues un adulto realmente no. entonces hay en niños un suero oral, ese tipo de pediátrico, o sea, claro, es que yo creo que aquí es Es que importante, los comerciales ninguno. O ¿no? sea, háztelo en la casa, ¿no? O sea, agua tienes siempre. Agua mineral, pues ya te puedo decir, a lo mejor hay gente que no tiene agua mineral en su casa embotellada, ¿no? Incluso es importante, o sea, a veces suena a lo mejor muy exagerado, pero el agua mineral o el agua, bueno, si no tienen filtro en su casa, el agua natural va a ser o de filtro o de plástico, pero el agua mineral, si les digo, pues botella de vidrio, o sea, sí hay muchas marcas, no voy a mencionar, pero sobre todo, pues
Aquí en San Luis tenemos una marca muy buena de agua mineral que pues viene en agua, perdón, en botella de vidrio y pues muchas otras, en muchos estados también hay agua mineral en botella de vidrio. Pero sí, o sea, eso lo puedes tener en tu casa, o sea, son cosas básicas. Pones agua natural, agua mineral si tienes sal, sal de mar, y a lo mejor no tienes jugo de limón, pero con sal de mar y agua natural tienes una bebida rehidratante. Ah, ok, o sea, lo que te estoy entendiendo es que con agua mineral de vidrio, de empaque, bueno, envasada en vidrio, la mezclas con el agua natural y haces como Sí, un suero mezcla, pero más, eso sí no lo he escuchado. sí. ¿Cuánto es lo que tú sugieres? Imagínate que va a ser un vaso de 250 mililitros o medio litro. ¿Cuánto de agua mineral sugieres que se le está poniendo a este vaso? En un litro yo recomiendo siempre mitad y mitad, mitad de agua natural, mitad de agua mineral. ¿Por qué? Pues si el agua mineral tiene muchas cosas, o sea, por ejemplo, ahorita están preguntando del bicarbonato de sodio, pues el agua mineral tiene bicarbonato de sodio, tiene magnesio, tiene más elementos y pues bueno, ahí tienen una mezcla, aparte de ponerle sal, que si le pones sal de mesa refinada, pues cuando menos en el agua mineral tiene los otros minerales, ¿no? También Mm, pues que sea un agua mineral pues de manantial, que más o menos sepamos que sí esté mineralizada, porque luego nos venden el agua gasificada nada más como agua mineral y pues sí son cosas diferentes. Este, y pues bueno, eh, excelente. sí. Parece, parece que están Para dando la diarrea no se gracias. puede tomar bicarbonato de sodio. Sí, sí se puede tomar bicarbonato de sodio, es muy bueno, de hecho, el bicarbonato de sodio. Sí, Y la verdad no, que no. aquí yo les quiero decir todos algo. Ujú. Lo bueno es que ahorita en este grupo que estamos formando, que es América Wellness, estamos por eso, yo le agradezco a la doctora Paula que esté con nosotros, estamos invitando, si se han dado cuenta, cada día más médicos y todo esto, porque no es lo mismo que yo diga, ah, es que yo escuché y algún día dijo, y es la recomendación de alguien que aún es un coach, porque un coach de bienestar, pero no va a tener la profundidad de un médico. Entonces, esa parte, por eso nosotros decidimos invitar al grupo médico que se han abierto en esta comunidad y que tenemos una información muy precisa, pues no con afanes lucrativos y realmente por dar eso. Claro, también vamos a recomendar tecnologías y cosas que pueden funcionar. Y pues bueno, doctor, no sé si sé que ahorita te tienes que ocupar, tú dinos, si hay algo otras dudas. Si hay otras dudas, adelante. Bueno, también pues comentar que como lo dijiste, o sea, no nos lo estamos sacando de de la manga, o sea, literal, todo esto ha sido de libro de fisiología, o sea, y pues son libros de fisiología que no tienen 10 años, que tienen muchísimo tiempo en la literatura, entonces, que se ha estudiado, sí, muchísimo tiempo, pero pues lamentablemente la información se ha desviado y se ha transgiversado de cierta forma que solo a algunos les convenga cierta información falsa, pero pues literal estos libros, o sea, más bien estas investigaciones acerca de la fisiología tienen muchísimos años, entonces, no sé, o sea, de este libro en el que Mira, me basé, que es el qué de interesante fisiología esta de pregunta Kaiser, que es están de haciendo, Pau. 1956. Perdón que te interrumpa, mira, dice, tengo presión alta y me da miedo consumir sal. ¿Qué debo hacer? Creo que esa O es una sea, pregunta. sí, es frecuente la sal mineral, o sea, la sal con minerales, porque claro, puro sodio sí te va a subir la presión. Y aparte, o sea, va a hacer que el intercambio no sea adecuado o osmótico, o sea, fisiológico, digamos. Y pues sí, obviamente el agua con pura sal o los alimentos con pura sal que sea sodio, solamente sodio, pues sí te va a hacer que este intercambio no sea el adecuado, entonces haya mucho más líquido en sistema vascular y pues eso va a subir la presión. Y aparte, si la sal del Himalaya es muy buena, no es la que tiene muchos, o sea, más minerales, pero es una sal natural y es una sal muy buena. Pero también es importante tomar en cuenta la cronicidad de las enfermedades, porque pues muchas veces los diagnósticos de, de enfermedades crónicas, sobre todo en este caso de presión alta, se dan cuando ya los vasos sanguíneos tienen un daño estructural que ya está establecido.
Y pues ojo, no es nada más por la cuestión de la sal, o sea, lo que va a dañar las arterias, bueno, también, ¿no? Otra cosa que se ha comentado, el daño a las arterias no es necesariamente por el consumo de grasa, sino por el azúcar. Entonces, si ya hay un daño estructural en los vasos sanguíneos, en donde hay acumulación de placa, y hay endurecimiento de las arterias por esta situación, pero que tiene mucho tiempo desarrollándose, pues sí, también hay que estudiar cada caso y hay que ver qué le funciona mejor a la persona y si ya sus vasos sanguíneos no puede haber una reversión total a una función adecuada, pues entonces sí te voy a decir, pues limita un poco los minerales, ¿no? No nada más o sea, que sí ponga todos los minerales en el agua, que limite el sodio, obviamente, el sodio solo, pero también a reserva de estar vigilando el caso, porque pues también si ya hay un daño estructural, pues no va a reaccionar como una persona sana de 30, 40 años, o una persona que tenga 70, que ya tenga más tiempo de evolución de sus enfermedades de base. Y eso nos lleva a una que siempre decimos. Hoy en día, por eso estamos en medicina integrativa. La medicina integrativa es personalizada. O sea, ahorita se dicen cosas básicas, generales, pero si alguno de ustedes tiene un tema específico de salud, por eso está aquí la doctora y de hecho les vas a compartir tu contacto, ¿no? Por Sí. si alguno tiene así un caso muy específico, de verdad, la ventaja de con la doctora Paula es que conoce el equipo de frecuencias, se apoya también con el equipo de frecuencias de Gili que lo estamos haciendo. Y eso es una gran ayuda porque no solo te va a consultar así nada más. Entonces, si gustas ponerlo ahí en el chat, Paula, tu número, si alguien, a quién le sugiero, pues a esos casos donde hay que preguntar si ya hay una situación crónica degenerativa. Y eso es a mí como promotor de bienestar y de salud. Para mí es una paz saber que tenemos este equipo médico porque no es tanto que yo le sugiera, pues ve con tu médico. O sea, ¿por qué nosotros decidimos invitar a médicos a trabajar con nosotros? Porque los médicos que luego les decíamos, ah, vete con tu médico. El médico llegaban y le decían, ¿eso de las frecuencias? No. Esto del agua con mar, no sé qué, porque muchos médicos no se actualizan, no tienen esta información y entonces te están consultando con buenas intenciones, pero a veces con ese desconocimiento y la parte también integradora de que lo hemos visto en otras conferencias. Y ahorita me llama muchísimo la atención el video que pusiste, porque miren, algo, y lo ha dicho nuestro coach en esta parte de la parte mental emocional, que si el agua está reaccionando a las vibraciones de los sonidos y todo, y estamos compuestos por más del 80% o una cantidad muy grande de agua, ¿quién creen que está resonando todo eso dentro de la persona? O sea, somos nosotros siendo agua, dependiendo de lo que estamos emanando y lo que estamos sintiendo en nuestras emociones. Es impresionante cuando tomamos esa conciencia. Entonces, bueno, va a ser otro tema, Sí, pero hasta ahí llega, ¿verdad? sí, ya hasta aquí nada más. Hay un estudio pues que ha sido más conocido de que cuando le pones los mensajes ocultos del agua se llama. eh, y pues bueno, ya no lo puse porque sí andábamos mucho más en el tema, pero no sé si recuerdan y esto es, o sea, ha estado muy, muy comentado de que un científico que se llama Masaru Emoto, que hizo este libro o esta obra de los mensajes ocultos del agua, en donde pues ponía ciertas etiquetas al agua o mensajes de amor, de odio, de ciertas emociones negativas o positivas y ciertos géneros musicales también, y pues vio o estudió microscópicamente la estructura del agua. Entonces, esto ya no lo puse porque sí salía un poquito del tema, pero pues igual nuestra voz, nuestras palabras, todo lo que emitimos, pensamientos y emociones van a tener cierta frecuencia vibracional, entonces, y esto pues va a afectar. Entonces, como lo comentaba, sí es importante todo, o sea, desde el sonido, entonces, y que pues obviamente tiene una frecuencia, entonces, pues cómo va a resonar en nuestro cuerpo, pues creo que sí nos hemos dado cuenta todos si hacemos un poco de memoria, pues ciertos tipos de música pues nos van a alterar o nos van a calmar. Y eso pues también está súper estudiado, que es pues ahondar un poco en el tema, pero sí tiene influencia en nuestro organismo. Súper. No, pues muchas gracias, doctora. Pues quiero que le pongan ahí 777 que es el aplauso por estar aquí.
Y bueno, ahorita ella, porque ella tiene ahorita algo, yo voy a continuar nada más con unas recomendaciones prácticas del agua y les voy a mostrar con el Gili cómo es que podemos nosotros estructurar el agua informacional. Pero pues, yo sé que tienes eso, Paula. Un placer que estés por aquí. Muchas gracias. Y si hay algo, de verdad, un excelente médico integrador que les va a dar una muy buena dirección. Así que bueno, voy ahora con esta parte en mi caso, ya como en la parte de coaching y haciéndolo en lo que tiene que ver y recomendaciones muy básicas que precisamente nosotros hemos estado investigando. Este es un tema que yo me he metido muchísimo por el hecho de las frecuencias. Y algo, yo conozco una persona que se ha dedicado a estudiar el agua más de veintitantos años junto con otras empresas que hacen eso. Y hay algo que cuando yo lo conocí a mí me voló la cabeza. Ese concepto a mí me voló la cabeza. Me dice, Fernando, oye, si tú puedes tener un superfiltro de agua, puedes tener bueno, aquí vamos a hablar como de dos cosas que a mí me voló la cabeza, que dice, bueno, puedes tener la tecnología muy buena de agua, que existen muchas filtros que vienen de Japón, de Corea, de muchas otras, pero me dijo, si no tienes el grado de filtración importante que no deje pasar bacterias hasta sustancias como medicamentos o cosas que yo decía, ¿cómo medicamentos en el agua? Si dices que no solo es como que nosotros vemos el agua que viene de las tuberías transparentes y que sale de nuestra agua, y de hecho yo vivo aquí en Monterrey, México, donde a ciertos momentos cuando escasea el agua, abrimos el grifo del agua y sale con sedimentos, sale con basura, sale así. Y digo, ok, cuando ya la logran estabilizar, no significa que todo eso no exista. Está, pero está a nivel micropartículas. Entonces, toda esa agua, hoy en día hay muchas marcas de agua que están vendiendo pues cosas casi milagrosas, diciendo, es que mira, compra este filtro que es una jarra, o compra este filtro que es un dispensador, o compra esto que es cierta cosa. Y lo que les quiero decir, y ahorita lo dijo la doctora, por la parte comercial, y era algo que yo decía, es que debe de haber algo, debe de haber una tecnología, algo que más haga eso. Bueno, hoy en día existen otro tipo de tecnologías. A lo que voy es eso. Sobre todas las cosas, mi recomendación número uno es que si ustedes tienen esos tipos de tecnologías, ya no quiero mencionar marcas, pero son diferentes, parece, son filtros, pero ustedes van a ver filtros que están dentro de una jarra, filtros que están dentro de una estructura como de pues, ¿cómo decirlo? Como de envases grandes plásticos, que nos dicen, no, tiene un filtro adentro, tiene un filtro adentro. Bueno, esos filtros que tienen y te lo venden así como que tiene hasta imanes y tienen cosas, estructuras, y tú, como no sabemos mucho del tema, pues creemos que está bien, pero yo les tengo que decir lo que está sucediendo. Es que sí están filtrando, pero de lo que se requiere para filtrar, están filtrando solo un 5 o 10% de lo que se requiere. O sea, yo sé que a algunos de esto les va a volar la cabeza y lo bueno es que si a alguno de ustedes les interesa esas cosas, también les vamos a dar qué hacer. Pero la recomendación primaria, uno es, si tienes de esos filtros, por favor, no le metas agua de la llave. O sea, ese es porque te dicen en lo comercial, no, mira, es que esta jarra que es impresionante, que desarrollaron en Corea y Japón y tiene un filtro de no sé qué probada por estudios. Yo ya hice las pruebas en diferentes aguas. Está súper, o sea, que si viene del grifo directamente de esos sedimentos, si ustedes creen eso, y aún de los mega garrafón, bueno, es que no sé cómo llamarle esos filtros grandes que tienen como peceras, que van en varias, ya se imaginarán algunos de qué me estoy refiriendo. Esos, por favor, esa es mi recomendación, no le echen agua de la llave. En ningún país, porque las consecuencias son muy severas. Eso no te lo van a decir, tú vas a creer que estás tomando agua buena, pero está entrando todas estas sustancias. Esa es una. Ahora van a decir, pues entonces, ¿qué tomo? Si tengo esos filtros. Bueno, la otra alternativa que nos han vendido, todo esto de los plásticos. Agua de garrafón, embotellada y tomar agua así. Lo que por favor quítense de sus hábitos total es comprar un agua que sea de plástico que se deshaga. O sea, no sé, aquí hay tiendas comerciales aquí en México que agarras una botellita de plástico, cuesta lo más barato posible. Tú agarras el plástico y ves como que se hace como una gelatina porque el plástico es un plástico muy corriente. Bueno, es un plástico de muy mala calidad.
Ese tipo de plásticos, a la hora que nosotros lo estamos así moviendo, saca muchas partículas de microplásticos, que eso ya hay estudios de lo tanto que nos está dañando. Entonces, la recomendación es que si no nos queda otra que tomar un agua de alguna tienda de conveniencia o así, pues si no hay ni siquiera agua mineral, que ahorita lo acaba de decir la doctora, es utilizar el agua que se vea con el empaque de plástico más sólido posible. Digamos que eso sería lo menos dañino, pero al final sigue habiendo, o sea, cosas, pero esa es parte de la educación que ustedes, porque a veces por querer ahorrar dinero, por querer no gastar 10 pesos, bueno, $1 más o lo que fuera, decimos, no, mejor me voy por la más barata. Pero la frase aquí latina que siempre decimos que lo barato sale caro, aplica muchísimo con el tema del agua. Ahora voy con el tema de los garrafones. Los garrafones que son hay empresas que se dedican a la osmosis inversa. La osmosis inversa lo que hace es, sí, quitarle muchos contaminantes y estos van a ser filtros que ustedes van a encontrar de tubitos blancos que se ponen debajo de la cocina y los vas a poner tal vez en 5 fases o 6 fases y te lo venden como algo impresionante. Es más, hay marcas que te dicen que también ya le añaden minerales y esto. Y la verdad es que cuando yo empecé con toda esta investigación dije, sí, le creemos a las marcas y lo medimos. ¿Alguien se ha dado la tarea a hacer el experimento y medir cuánto de eso que nos están diciendo es verdad? Y la verdad a mí esa parte dije, yo no tengo la certeza ni conozco a nadie que la tenga. Y fue cuando llegué con esta persona que les digo. Y empecé a investigar, empezamos las pruebas y cosas y fue como, wow, o sea, no puede ser. Entonces, ¿cuál es otra cosa que yo les digo que también busquemos no hacer? Todos estos filtros que vienen de osmosis inversa y las marcas que, por eso se puso muy de moda este tipo de empresas que trajeron cosas industriales de osmosis inversa, donde el agua pues la venden más barata en lugares donde vas y la recargas. El tema de eso es que esa agua, aparte de que, vean esto, en donde se almacena, que es el garrafón, cuando nosotros lo abrimos y lo reutilizamos, ese garrafón se empieza a impregnar cuando se vacía, porque la verdad es que no tenemos el cuidado de limpiarlo bien. O sea, yo lo usaba hace mucho tiempo, gracias a Dios, y no me daba cuenta que de pronto podrían llegar partículas, cosas que de pronto cuando se recargara otra vez llegara. Y a veces son cosas que ni tomamos en cuenta, pero a la larga, como dice la doctora, son los daños severos que están ocurriendo en nuestro interior. Y a veces decimos, no, es que todo es emocional, es que todo es, no supe gestionar mis emociones, es otra cosa. Y a veces son esas puertas que dejamos por inconsciencia, por ignorancia. Literalmente es ignorancia. Yo no lo sabía. Era ignorante de todo eso. Entonces, esa es mi recomendación en ese caso. Por favor, busquen invertir tal vez en otro tipo de tecnología, en otra cosa. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Tal vez una marca de agua que tenga el garrafón. La verdad es que, pues sí hay marcas, todas esas aguas, como lo dijo la doctora, son aguas que están totalmente ligeras, o sea, no tienen ni un mineral ni nada, pero la verdad es que nosotros no podemos controlar si esos garrafones que traen embotellados y que ya no son reutilizables, cuánto tiempo estuvieron expuestos al sol, cuántas veces fueron golpeados, porque todo eso suelta también microplásticos. Hay gente que dice, uy, es que ya son súper exagerados los del bienestar y los que se dedican al bienestar, ya nos quieren quitar tanta cosa. Pero yo les quiero decir, pues a medida de esa exageración está la exageración de las enfermedades. O sea, si no nos damos cuenta que por esas cosas que no estamos cuidando y que tal vez nos van a tachar como exagerados allá afuera, son las consecuencias por las cuales hoy hay tantos cánceres, diabetes, hipertensiones y cosas. Muchos de ustedes que ya tienen tal vez una edad de arriba de 45 años, 55, 60 son testigos de esos cambios, o sea, de cómo eso hoy en día están viviendo así pues tenemos que hacer algo. Entonces me van a decir, pues entonces, ¿qué hago? Bueno, si hoy tienes ese garrafón, pues le intentas mover eso, pero trata de recircular el garrafón, o sea, meter el garrafón en jarras de agua de vidrio y estarle metiendo todos estos elementos y ahí es donde puede ser la tecnología de Healy, pero lo mejor, que después si les gusta este tema, les vamos a recomendar hoy en día cuáles son los mejores filtros que encontramos. Los de osmosis inversa que conectas en tu casa no tienen minerales. ¿Y saben cuál es el problema de que instalas en casa? Que gastan mucha agua, tiran mucha agua. No te dicen
cada vez que pasen por el proceso de 3 filtraciones, se están tirando entre 5 litros de agua que pagamos de agua nada más porque sí, y es agua que se va. Y ahora también les voy a decir otra parte. Sé que todo este tema, cuando a mí me lo dijeron, dije, wow, dije, lo debemos de compartir. Este, las marcas que usan todos los que son contenedores de plástico para filtrar y que te dicen que tienen imanes y que tienen piedras, que todo eso son minerales sintéticos. Escuchen, son minerales sintéticos que son producidos de otras maneras que no son naturales. Entonces, no es que te van a hacer daño como si no los tuvieran, pero no va a cumplir la función de si el mineral es totalmente natural. Como ahorita lo sugirió la doctora de agua de manantial, que viene mineralizada natural o de el agua, que tenemos, pero hoy en día sí existen marcas que pueden filtrar y que pueden dejar los minerales. Y eso es una bendición. Ya si en otra charla o alguien está interesado en algo así, pues eso hace un cambio muy grande. Pero entonces, pero obviamente hay que invertir, hay que invertir. O sea, tiene inversión. Pero al final ya cada quien va a elegir cuánto le invierte a su salud. Pero bueno, ya nada más para cerrar en este tema y dándole las recomendaciones es, si hoy tú usas garrafones, trata de utilizar los garrafones de alta calidad, o sea, los que son más de una empresa, y dale circulación y ponles entonces, pues estos elementos que vimos y busca, que ahorita como dio recomendación la doctora Paola, busca que combines tu agua mineralizada con eso, ¿sí? Busca eso, ¿sale? Si a alguno le interesa ahí, ¿cómo le voy a hacer? Si quieren, déjenos sus números para que les diga qué agua puede ser la mejor. Pero realmente es que así los tengo que decir. Si ustedes no están dispuestos a invertir más de lo que están invirtiendo hoy en su agua, entonces tal vez eso no es para ustedes. O sea, lo que es para ustedes es las recomendaciones que les digo. Pero si alguien, y tampoco es que van a tener que invertir demasiado, pero sí existe eso y esos otros elementos que estamos utilizando en America Wellness. Entonces, esas son las recomendaciones. Si usas los de plásticos, yo lo que tenía antes de conocer esta tecnología, era sacaba el agua de osmosis inversa, o sea, de los filtros de 3, sabía que esa agua no tenía minerales y la metía en minerales sintéticos. O sea, que esa es otra opción que también podrían hacer. Poner el de osmosis inversa, pero sabiendo que vas a consumir agua, sabiendo que es agua muerta, y después le agregas los minerales. Esa es otra opción. Esa es otra opción que pueden hacer de más bajo costo, pero no es la mejor, no es la óptima y que ustedes pueden saber que hay otras, ¿no? Si tienen alguna duda de esto, pues ya lo veremos más a detalle con esto. Pero ahora, ¿cómo le hacemos con nuestro Gili? Que esa es la otra parte importante. Gili de verdad es una súper tecnología que tal vez algunos de ustedes sí la conocen, algunos de ustedes sean invitados en esta sesión. Y el fundamento principal de que las microcorrientes de Gili, los impulsos eléctricos, pasen. Tiene que ver con esto. Por eso yo como distribuidor y como pues apasionado del bienestar, sabía que si el elemento agua no lo teníamos bien, pues haz de cuenta que no estás haciendo mucho porque no está habiendo la conectividad eléctrica del dispositivo eléctrico que tenemos. Hay gente que de pronto cuando le llega un dispositivo de esta tecnología de frecuencias, llegan y nos dicen, es que yo tengo un mes usándolo o 2 meses usándolo y no he sentido nada. Y nosotros decimos, "Ay, al principio no sabíamos, entonces, porque tenemos 5 años usando esto. Y entonces decíamos, pues entonces la tecnología no funciona o qué está pasando. Y entonces después nos dimos cuenta que todo tenía que ver con el estilo de vida. Pero había un elemento muy importantísimo para que eso tuviera una reacción adecuada o no. ¿Y cuál creen que era? El agua. El agua que consumía la persona es que vean, después lo van a ver en la información que les voy a mandar del agua. El agua no tiene minerales. O sea, si ustedes se toman un agua sin minerales, bueno, no quiero decir marcas, una agua embotellada plástica y te la tomas sola, en lugar de hidratarte, te va a deshidratar. Ya después les vamos a enseñar en otra conferencia que eso van a decir, ¿cómo? ¿Un agua me va a deshidratar? Bueno, es que cuando el agua no tiene minerales, el proceso va a agarrar los minerales de tu cuerpo y entonces en lugar de hidratarte, te va a quitar.
Entonces, por eso, llévense mucho de esta charla, que si eso está pasando, cómprense un agua mineral y cómprense un agua embotellada por si dicen, y la combinan, para que entonces no sea agua muerta totalmente lo que estás metiendo a tu cuerpo. Digamos que si saliste de viaje, porque nos va a pasar y no te fuiste a otro país y de pronto dices, aquí donde compro esto, buscas un agua mineral y buscas un agua embotellada, las combinas, mitad y mitad, como dijo la doctora, y te la tomas. Eso es lo mejor que puedes hacer en un viaje, porque va a pasar. Y ahí es donde no sabíamos, yo no lo sabía cuando me lo dijo y me dijo los estudios y todo, y vi la parte de, sí, cierto, o sea, y dense cuenta, ¿cómo se van a dar cuenta? Cuando toman agua muerta, luego van a ir al baño, porque no tiene nada que retenga. Se va, como entra, sale el agua. Y cuando toman agua con minerales, se van a dar cuenta que va a haber un poquito más de retención y eso va a cambiar las cosas. Entonces, por eso es tan importante esta charla. Entonces, ahora sí me voy a ir al punto de qué cosas de Healy nos van a hacer saber si yo tengo también una buena hidratación o no. Y está muy fácil. En las microcorrientes, cuando nosotros usamos las frecuencias de microcorrientes, precisamente la rosa, cuando conectamos alguno de nuestros dispositivos, pero el que más nos va a dar la orientación de esa deshidratación es usar los brazaletes con cables porque esa es tecnología de microcorriente eléctrica y está hecha para que funcione con polo positivo y negativo y cerrar un circuito eléctrico en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros no tenemos, y aquí es como se ve ahorita en esto, cuando nosotros no tenemos esta conexión eléctrica y no está bien, ustedes van a notar que cuando empiecen a correr el programa, va a pasar esto. Y lo natural, ahorita porque tengo un highway, pero lo natural, y bueno, eso se los voy a explicar, pero lo que quiero es que ustedes sepan que están deshidratados, porque lo natural es que se usaran los cables, lo pueden usar como un elemento de medición de su deshidratación. Entonces, si ustedes empiezan a darse esto y le suben al 25% de intensidad, ya teniendo esto, al 30% de intensidad y no cambia, no se activa la corriente, eso no es tanto de que no tengas húmeda la piel, es porque traes una deshidratación importante. Entonces, ¿qué debes de hacer? Tomar conciencia de qué tipo de agua estás tomando, lo que les dije, y estoy seguro que ahí van a encontrar las áreas de oportunidad, que están tomando agua de garrafón directa, sin ponerle minerales, como hábito, porque alguno de ustedes puede decir, no, yo sí lo hago, en la mañana me hago un agua mineral y me pongo el suero, pero cuando me voy al trabajo, agarro el agua de la marca o del garrafón de la empresa y me tomo esa agua. Ninguna de esas aguas va a tener minerales. Entonces, aquí yo les pregunto a todos, esa es mi parte de entrenador. ¿En dónde encuentran hoy ustedes el área de oportunidad que podrían cambiar con respecto al uso, a la toma de su agua diaria? ¿Qué harías tú o con esta información diferente ahora? O sea, si estás en la oficina, ¿qué harías? Yo lo que haría es llevarme un agua mineral y tenerla ahí en mi oficina y cuando tengo el garrafón de ahí, le voy agregando eso. Con eso. Pero ¿qué se les ocurre más? O sea, ¿qué se están llevando de esta plática importante de esto? Y si hacen esos cambios, aquí me encantaría que lo pusiera, sí, o sea, que ahorita lo que me dijo la doctora, sí, o sea, lo podemos combinar de uso diario. ¿Por qué? Siempre y cuando nuestra agua no tenga minerales, ¿sí? O sea, quiero que se lleven el concepto, o sea, si es agua de garrafón, si es agua de osmosis inversa, de esos filtros que pasan, aunque te digan que al final le agregan minerales, agrégaselos tú naturalmente. O sea, pone o agua mineral, que es como lo sencillo cuando vas bueno, aquí le llamamos Oxxo, que es una tienda de conveniencia, o si estás en tu casa, pues las sales que ahorita mencionó, sal de mar o sal del Himalaya, que principalmente recomiendo más es la sal de mar, y ponerle esa pizca de limón también para darle otras estructuras. Y como lo estás haciendo muy bien, pero, pero en lugares donde no podemos controlar eso, pues sí les sugiero que lleven su agua mineral como de uso más recurrente. O sea, el hecho es que se lleven de esto tengo que darle vida, sodio y potasio a mi agua, siempre. Y esa deficiencia de sodio y potasio, aunque tome agua, me podría estar deshidratando. Ahora, tomen en cuenta y hagan conscientes todos los que están aquí, si no toman agua, y en lugar de tomar agua, es mucho café, es mucho el hábito de la soda
o hasta del alcohol, imagínense en qué estado están. Ni siquiera están en el estado de tomar agua muerta, están en el estado de tomar líquidos nocivos. Entonces eso es muy importante, eso, ¿sí? Dice, compro bidones de 20 litros de agua. Si quieres esa parte, escriben para ver a qué te refieres con los bidones. Este, pero eso es algo que deben de tomar conciencia, ¿sale? Entonces, ¿pero quién te lo va a decir? Te lo va a decir tu cuerpo. ¿Y qué cómo te lo va a decir? Con los electrodos. De hecho, hay otras máquinas con las nutriólogas, tienen las básculas y hay unas básculas de impedancia que ustedes se ponen ahí y te mide también los niveles de deshidratación. Y de hecho, ahí tú vas a decir, y ahí es donde se responde mucho la pregunta de, oye, pues si yo tomo agua todo el tiempo, tengo mi botella de plástico y me estoy hidratando todo el día. ¿Por qué me sale esta cosa que estoy deshidratada? Porque precisamente, a ver, les hago la pregunta. Si yo todo el día estoy ahí tomando mi vaso, mi botella plástica, o voy en la oficina y la saco del garrafón de la oficina, y estoy tomando agua y dices, tengo los 2 litros de agua, y te dice la nutróloga, la doctora, no, es que usted está deshidratada. ¿Por qué es? Sé que ahorita ya se lo van a poder responder. Pareciera no obvio antes, pero quisiera que todos los que están aquí me respondan esa pregunta. ¿Por qué te dirían o por qué justificaría el hecho de decir, a pesar de que estoy tomando un líquido de agua, estoy deshidratado? A ver si lograron entender el concepto de esto. A ver, pónganlo en el chat, me encantaría que lo pongan. ¿Por qué? Otra vez va la pregunta. Porque aunque yo tome agua de envases de plástico, de las marcas o del garrafón y la tome 2 litros al agua, como es que nos dicen, ¿por qué me seguirían diciendo eso? Exacto, como dice Liz. Sé que parece muy tonto y que se los diga así, pero si lo ponemos y lo escribimos, hace un proceso nuestro cerebro de decir esto porque no tiene minerales. Exacto. O sea, el agua como líquido sin minerales es solo un líquido. Pero cuando le da, ese es lo que le da las cargas eléctricas, los iones que se habló de esta sesión, para que entonces hacerla viva. ¿Sí? Qué bueno, entonces quedó muy bien eso. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Mi Gili, si lo tienen, les va a decir qué tan deshidratados, pero también les va a decir que necesitan esa agua con minerales para que entonces, si tienes las microcorrientes de Gili, las microcorrientes puedan llegar más a todo el sistema del cuerpo. Porque si no, como dijo la doctora, por exceso de azúcar y todo eso se hacen placas y son como si fueran pequeñas obstrucciones o como fallas. Yo lo veo todo, de verdad, nuestra casa, nuestro auto, son un espejo de nuestro cuerpo. Cuando el sistema eléctrico de un cuarto está cortado un poquito el cable, pues hace falso contacto y no prende bien el foco. Lo mismo pasa en el auto. Entonces, lo mismo pasa en el cuerpo. Entonces, cuidemos mucho eso. Y ahora les voy a mencionar en el Magili, que aquí me encantó el video que mencionó la doctora sobre cómo la vibración puede modificar la estructura del agua. Entonces, Healy desarrolló precisamente para modificar la estructura informacional. Pero ¿qué no hace Healy? Healy no tiene limpiador de agua, o sea, no tiene un filtro de agua. Healy no le da vida por minerales al agua tampoco. Pero ¿qué sí hace? Porque necesito que entendamos muy bien qué sí hace, que tal vez también es muy importante. Le va a dar una estructura molecular, un arreglo, que lo dijo ahorita la doctora, que cuando las moléculas están desorganizadas, toman otras cosas y lo que hace precisamente esta tecnología, y para eso yo le recomiendo muchísimo, si hoy tienes todo un Healy y un Magili, que te escanees para saber bien, ahorita lo voy a hacer para que esté como el hecho en vivo. Me voy a la app azul, que esta es la mejor forma que ustedes pueden utilizar el módulo de agua, pero antes, como vuelvo a recalcarlo, si yo voy a usar el módulo de agua, debo de asegurarme que mi agua tenga minerales y que sea lo más limpia posible, o sea, que no venga de la llave directamente y ya de ahí le agrego los minerales o todo esto que acabamos de decir. Entonces yo entro aquí a la app de análisis, la app de Resonance, y dice, el programa que está corriendo C de abajo hacia abajo, hay que subirle el porcentaje. Sí, le vas a subir el porcentaje en la microcorriente. Por eso hay personas que hasta el 40%, 50% les agarra la electricidad. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es, de verdad, yo conozco personas, y esto me di cuenta desde tiempo, conozco personas, y yo estoy trabajando en eso, que en 15% con los cables ya les pasa la electricidad.
Y es cuando digo, wow, o sea, tienes un nivel de hidratación y veo qué tipo de agua están tomando. Agua con minerales. Y entonces digo, ya es obvio. Antes para mí esto cuando empecé Kili no era obvio porque por desconocimiento hacíamos muchas cosas. Entonces, ustedes van a entrar aquí al módulo de Makili. De hecho, aunque no tengas un Makili, te va a hacer saber también qué cosas, te va a dar un poquito de conciencia también un poquito sobre el agua. Entonces, te vas a ir aquí, si tienes un Healy Resonance, de que ya pueda analizar, puedes hacer esto. Entonces, te vas aquí, otra vez me voy al segundo módulo, que es el de campos magnéticos en Makili. Le doy aquí donde dice agua, me enfoco en la salud y el bienestar de tu cuerpo para saber qué información es la mejor que requiere tu agua en estructura informacional. Y aquí vienen varias opciones. En este caso habla de la forma física y si se dan cuenta viene como un símbolo de fuerza. Entonces me habla de que yo, el agua que ahorita podría ayudarle información, que de hecho aquí tengo una para enseñárselas, le voy a dar esa estructura. Entonces, ¿qué hago? Si tengo un Magili con estos programas, yo le doy iniciar. Se está conectando ahora a mi Magili, que ahorita se los voy a enseñar para que vean cómo es que se coloca y cómo se usa. Miren, aquí ya está, yo tengo aquí frente de mí esta agua. Esta agua está filtrada y tiene minerales, pero es de la tecnología que les dije ahorita en la plática. Pues, los vuelvo a decir, quien quiere información de esa tecnología, ya se los digo. Eso no es de Gili, pero complementa extraordinariamente si tienes un Gili y tu estilo de vida de salud. Entonces, porque la tecnología deja los minerales del agua de manera natural. Y eso es algo que cuando me dijeron, decía, no puede ser que exista algo así. Y existe. Me imagino que debe haber otras cosas, pero es la primera que yo conozco. Entonces, ya que tengo un agua viva, filtrada y todo esto, ahora sí, yo coloco mi información, porque ese filtro no le va a dar información, pero este sí. Y entonces ya lo coloco, siempre que vayas a ponerle frecuencia al agua, lo vas a hacer en un envase de plástico, ¿sí? También lo podrías hacer en un envase de metal, de acero inoxidable, que también se recomienda mucho para acumular el agua. Y ahí puedes colocar también el Magili de esta forma. También podrías hacerlo de esta forma en caso de que por alguna razón es que tendrías que tener cuidado, porque las corrientes, los campos magnéticos van a salir de así, hacia arriba. O sea, no, el Magili ya después, quien lo tenga, tiene diferentes funciones, pero específicamente la del agua, lo que funciona es así, como en toroide, y va a ir como a impactar de frente, ¿sí? Sí, les digo que vidrio sí, Cecilia, y también puede ser acero inoxidable, pero lo que no sería es plástico. Plástico no, porque va a empezar a mover las moléculas y va a liberar plásticos en tu agua. Entonces, tengan muchísimo cuidado con usar el Magili en recipientes de plástico, aunque sean plásticos muy duros. Es vidrio y contenedores de acero inoxidable, ¿sale? Sé que ya se tienen que desconectar, prácticamente ya estoy terminando, entonces ya lo tengo aquí. Y lo único que hago ya es conecto mi Magili y esto es algo que tenemos que hacer un hábito. Esto es algo que hay que hacer un hábito y en ese hábito hay que buscar utilizarlo al menos. Aquí es donde, si tú tienes hoy un Magili, y aquí viene la imagen de cómo se pone. Al menos una vez al día, con tu jarra que vas a beber durante el día, durante 1 litro de agua en una garrafa de 1 litro de vidrio, le pones 10 minutos. Ahorita lo hice en mi vaso, que también lo puedes hacer en un vaso y ahí está directo. Dice, yo coloco en el garrafón. No, no lo hagan en el garrafón, a menos que sea un garrafón de vidrio. Pero ya hoy en día no existen los garrafones tanto de vidrio, entonces, ¿qué deben de hacer? Vean el proceso. Si yo lo uso del garrafón de plástico, que no sea de los más baratos, por favor, lo muevo a una jarra de agua de vidrio, a una jarra de vidrio. Y ya de ahí le agrego los minerales, le agrego el agua de mar, le agrego todo eso y ya después le pongo el Magili para dar la información. Ese es el proceso adecuado que podrían hacer si es que no tienen un filtro que haga todo esto que les estamos diciendo. Entonces, déjenme ver alguna duda que tengan. Dice Fernando, en dónde te metiste? Por favor, porque salieron los programas del agua del Magili que recomiendas usar. Ok, ahí me regreso. Vean,
lo que hice fue meterme en la app azul de análisis. Primero es donde yo voy a analizar mis frecuencias. Aquí me voy a ir al historial para que vean. Yo me analizo ese módulo específicamente. Esto solo es para los que tienen el Mac Healy profesional. Pero si alguno tuviera el Mac Healy clásico, podría agregarle solo estos módulos del agua, si es que lo que quiere es darle estructura a su agua. Entonces hay una suscripción que no es muy cara y que la verdad es que sí es importante, pero acuérdense, de nada me sirve darle estructura a mi agua de informaciones de Magili si es agua sucia, si es agua sin minerales. O sea, quiero que se lleven eso, porque si no van a decir, pues no siento nada. O sea, porque la información, es más, pesa más en el agua que esté contaminada y que no tenga minerales que la información. Sí, espero que se lleven eso. Entonces ya haciendo esto, yo me voy aquí al lado derecho y me manda la app rosa y se pone en automático. Y ahora voy a cerrar con este último paso porque sé que ya nos llevamos un poco de tiempo, pero es importante que tuvieran todo este contexto y les vamos a mandar la grabación porque si ustedes corrigen esto, van a mejorar de una manera impresionante con el uso de su Gili. Entonces vean, si dicen, yo tengo un Mac Gili, pero tengo un Gili y quiero seguir usando mi Gili, lo que vas a hacer es irte aquí arriba, que está a la derecha donde está la pila, y abajo dice en color rosa Bluetooth chip on off. Lo que vas a hacer es ponerlo en off, así, te va a salir este mensaje y de ahí le vas a dar switch off. ¿Qué hace esta función? Te desconecta tu Mac Healy y lo va a dejar trabajando en automático 10 minutos. Y eso me va a permitir que si yo quiero escanearme con mi Healy, mientras está dando frecuencia a mi agua, lo haces. De hecho, ustedes pueden ponerle información de agua a 10 jarras si ustedes quisieran, nada más que serían 10 minutos cada una. Otra pregunta que luego me hacen, ¿cuánto tiempo dura el efecto de la frecuencia de la información? Bueno, va a durar dependiendo pues qué agentes externos pudieran modificar la estructura. Si hay una música muy fuerte, negativa o cualquiera, tanto positiva como negativa, va a influir. Si hay contaminantes y todo dentro del agua, cerca del agua, también va a influir. Entonces, les recomiendo mucho que también tapen el agua para que las partículas, yo sé que va a ser, está demasiado exagerado, pero ustedes van a ver esos pequeños cambios que parecen, la verdad, a veces mi esposa me dice, es que tápalo. Y yo, ay, no, pues que me está molestando. Pero cuando ya logro ver qué hay, cuando no lo tapo, porque yo trabajo en una oficina que de pronto se mueve en las partículas y cuando me doy cuenta sí alcanzo a ver que se ensucia. Y digo, y eso es lo que alcanza a ver mi ojo, que no alcanzo a ver de todo lo demás. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido. Pues ya nos quedamos hasta aquí y pues estamos precisamente trabajando en esto y cada día más comprometidos con la salud verdadera de cada uno de los que estamos aquí porque esto no solo se trata de promover tecnologías, sino se trata de educarnos para que cada uno de los que estemos aquí llevemos esta información a nuestras familias y ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, quien fuera, sepan otras cosas y que no caigan en todo esto que nos lleva a la enfermedad. Así que, pues les deseamos un excelente día, que Dios los bendiga muchísimo y como siempre nosotros damos gracias a Dios por toda esta charla que nos permitió dar y que de verdad yo deseo y oro para que todos hagamos un cambio y mejorar nuestro consumo de agua. Así que yo soy Fernando Palafox, que Dios los bendiga muchísimo y nada más para decirles, el próximo martes a las 8 de la noche hora Centro México vamos a tener de invitado otro doctor que es el doctor Fernando García y él nos va a hablar precisamente de la medicina frecuencial. O sea, ya teniendo yo el agua arreglada, y si yo tengo un Gili o no sé ni siquiera qué es eso de las tecnologías de frecuencias, él nos va a decir lo que hace una tecnología de frecuencias. Entonces, esos martes a las 8 con un médico que tiene casos clínicos sobre eso y que les va a dar, si tienes un Gili, te va a dar más confianza al usarlo. Y si no lo tienes, te va a dar una visión nueva de que esto te podría funcionar. ¿Sale? Entonces, pues que Dios los bendiga y qué más, nada más decirle. Y cerramos la siguiente semana el sábado, porque ya les queremos dar este tipo de información, el sábado con biohacking y epigenética con la doctora Ethel Ramos. La doctora va a hablar de ciertas cosas que se dicen del biohacking y que es un concepto que es muy novedoso, pero es importante que sepas qué hay en la actualidad y de qué se trata eso. Entonces eso va a ser el próximo sábado. Para que sepan, nosotros hacemos estas conferencias martes y sábado. Por lo regular es martes a las 7 de la noche hora Centro México
o martes a las 8, que es el único martes que viene, el único es que es a las 8, y los sábados a las 10 de la mañana o a las 11. Por lo regular duran entre una hora y hora y media, pero estos temas que ahorita nos extendimos, sabemos que son muy importantes. Sí, para que vayan conociendo esto, tú por estar aquí, entonces charlas las damos totalmente gratuitas. Y ya, bueno, tenemos otros entrenamientos que ahí sí hay que invertir, pero por ahora esto, de verdad lo damos con todo el corazón para que cada uno de ustedes tenga esta bendición de cambiar. ¿Sale? Entonces, un abrazo, bendiciones aquí desde México y nos vemos pronto. ¿El nombre de quién? ¿De la doctora o de quién? ¿Cuál es? Ah, mi nombre. Bueno, a mí me puede encontrar como Coach Fernando Palafox en Instagram o Facebook. Y pues soy el líder de la comunidad de America Wellness. ¿Sí? Entonces, pues van a saber muchas cosas de nosotros como grupo. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Robert. Bye.